Ay, el amor. El amor, el amor, el amor. Este es quizá el sentimiento más visceral, transformador y profundo que puede experimentar el ser humano. Sin embargo, por lo mismo, también puede convertirse en algo aterrador. Por décadas, el cine y las novelas nos vendieron la fantasía de que el amor todo lo podía. Y las comedias románticas nos enseñaron que insistir es lindo, que los celos son prueba de pasión y que si alguien está destinado para ti, cualquier límite puede romperse en nombre de ese sentir. Pero, ¿qué pasa cuando miramos al otro lado de esa fantasía? Y es aquí donde entra el terror. Un género que no ve el amor como un cuento de hadas, sino como una herida abierta, un espejo oscuro que nos muestra la parte de las relaciones que normalmente evitamos mirar. La posesión, la dependencia, el miedo al abandono, el sacrificio y la obsesión. Esa peligrosa línea donde la devoción deja de ser amor para convertirse en algo más monstruoso. Aunque también nos muestra que en un mundo tan aterrador el amor puede ser un consuelo. Y el día de hoy vamos a explorar todo esto y adentrarnos en el terror del amor en pantalla. Porque quizás las historias más aterradoras no son las de fantasmas o asesinos, sino las que nos recuerdan hasta dónde puede llegar el ser humano cuando ama sin límites. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar del terror en el amor, que es una temática que se me hace supremamente interesante y que me ha dado muchas de mis películas favoritas, por lo menos en el ámbito del terror. Recientemente este género lo ha dado todo, ha sido de los que más se ha realizado, pero a lo largo del tiempo igual han habido clasicazos ya. Voy a enfocarme en este video en el temor del amor como relacionamiento, del amor como emocionalidad. Y luego de esto voy a hacer otro video sobre el temor en el matrimonio, que será como más enfocada ya en la convivencia de pareja, en el matrimonio como institución y el terror del compromiso que eso abarca y las películas que van relacionado a ello. Así que vamos a ello. Iniciemos con el clásico de 1992, La muerte te sienta bien, del director Robert Zemeckis. Acá nos cuentan la historia de Madeline Ashton, que es una actriz obsesionada con la belleza y la validación masculina a tal nivel que le termina robando a su mejor amiga Helen el prometido, que era el cirujano plástico Ernest. Años después, Madeline termina casándose con Ernest, pero su matrimonio es miserable. Después de esto vemos a Helen caer en el dolor y la desesperación de ver a su amiga casada con quien era el amor de su vida. Tiempo después, Helen reaparece misteriosamente rejuvenecida y perfecta, y al ver esto, Madeline decide averiguar cómo fue que lo hizo. Así se da cuenta que ella tomó una poción de inmortalidad y empieza una guerra de celos y violencia en la que ambas descubren el precio del amor propio y externo basado en la eterna juventud. Y es que yo de esta película ya he hablado en un video que tengo comparativos sobre la versión original de la película y la que nos presentó Sabrina Carpenter en un video musical con Jenna Ortega, y también la menciono en mi video sobre el terror de la belleza. Pero ahí justamente hablaba de el cómo, más allá de que esta película es un gran clásico, el director plantea las cosas de una manera un poco superficial entre las mujeres. Y es que este director siento que ha hecho grandes clásicos del cine como Forrest Gump o Volver al Futuro, pero en la mayoría de casos sus personajes femeninos no tienen tanta profundidad y son estereotípicos. Incluso acá, cuando intenta hacer una crítica a la superficialidad, castiga principalmente a las mujeres por estar en ella y no todo el entorno que las llevó a hacer de esta forma. Sí se reduce un poco a esta narrativa común de los 80s y 90s de mujeres enfrentadas entre sí por validación masculina y estética, mientras el hombre queda moralmente absuelto. Acá Madeline y Helen son retratadas como narcisistas histéricas y monstruosas por competir por belleza y atención, pero la película minimiza totalmente cómo Ernest alimenta el conflicto central de ello. Él las engaña, manipula emocionalmente y se beneficia inicialmente de la rivalidad entre ambas. Tristemente le dan una conclusión moralmente premiada donde, a pesar de todo el daño que él les causó a ellas, es él quien, según la narrativa, merece una vida plena, con una familia feliz y respeto de los otros. Mientras que ellas son castigadas de una manera grotesca. Refleja un patrón cultural donde las mujeres eran representadas como villanas por internalizar presiones patriarcales como la juventud, delgadez y deseo masculino, en vez de cuestionar el sistema que las empuja a competir. Pero igual, como ya dije, este es un clásico también del cine muy respetable. Luego tuvimos You're Next de 2011. Acá nos cuentan la historia de Erin y Crispian, cuya relación ya entra siendo complicada porque Crispian era el profesor de Erin, entonces ya que había una dinámica de poder rara. Ella lo acompañó a una reunión familiar en una mansión campestre aislada para celebrar el aniversario de sus padres, y ya todo el que vea películas de terror sabe que si están en una mansión campestre aislada eso va a terminar mal. Y lo que comienza como una incómoda convivencia entre familiares se convierte en una pesadilla cuando un grupo de asesinos enmascarados invade la casa y comienza a atacar a todos. Pero, spoiler alert, pronto se revela que el ataque fue planeado desde dentro de la familia por motivos de herencia. Pero ellos no contaban con la astucia de Erin, que tenía inesperadas habilidades de supervivencia.
Acá el miedo de conocer a la familia de tu pareja se transforma en una historia sobre traición y manipulación muy común en estas familias elitistas también. De hecho, hay muchas películas con esta misma temática. Debo confesar que esta en particular no es de mis favoritas, pero creo que es porque la vi a destiempo. De hecho, es la única película de esta lista que no había visto y la vi exclusivamente para hacer este video. Entonces, siento que quizá no envejeció muy bien, pero en su momento debió ser increíble y la que sentó las bases para muchas otras que vinieron después. Acá el mayor plot twist es, sin duda, que Crispian, el novio de Erin, estaba involucrado en el asesinato de sus propios padres y hermanos para quedarse con el dinero. Y si bien no quería que le hicieran daño a Erin, sí la expuso a esta situación horrible. Él trató de manipularla diciéndole que lo hacía por ellos y para que pudieran tener un futuro sin necesidades económicas, pero ella no se deja manipular, muy bien a Erin, y en un acto de rabia termina quitándole la vida. Aunque después un policía le dispara a Erin y no sabemos si ella quedó viva o si la van a inculpar por los asesinatos, esperemos que quedara libre. No es un final muy esperanzador, pero sí me agrada el tipo de Final Girl que nos presentan. Luego tuvimos The Dove Witch de 2016. Acá nos cuenta la historia de Elaine, una mujer preciosa, pero que estaba casada con un hombre que constantemente le bajaba la autoestima y le decía que ella no era buena esposa y que debía ser más sumisa y complaciente. Eventualmente la dejó por otra mujer y poco después terminó falleciendo sospechosamente. Después de eso, Elaine se muda a otro pueblo y se une a una complicada secta donde los hombres abusan de las mujeres, dato no menor, a cambio de que ellas puedan tener poder. Ella, obsesionada con encontrar el amor ideal, utiliza hechizos, pociones y una imagen hiperfemenina para seducir hombres y encontrar a su amor verdadero, con lo que ella cree que es la representación de la mujer perfecta, que sea hermosa, complaciente, sensual y delicada. Sin embargo, sus hechizos funcionan demasiado bien para mal, y los hombres que se enamoran de ella se vuelven incapaces de manejar la intensidad de sus sentimientos y terminan colapsando psicológicamente o incluso muriendo, haciendo que detrás de ella quede un rastro de tragedias muy sospechoso. Un detective empieza a investigarla, pero Elaine se obsesiona con él y cree haber encontrado finalmente al hombre ideal, pero él no tiene interés en construir una relación con ninguna mujer. Y a pesar de que sí quiere tener relaciones físicas con ellas, es tosco y dice que los hombres solo les interesan las mujeres para complacerse, pero que les aburre tener que lidiar con ellas como personas. La película funciona como una crítica al ideal romántico patriarcal y al precio de convertir la feminidad en una actuación constante. Elaine cree tener el poder al transformarse en la fantasía masculina perfecta, muy tipo Trad Wife, pero en realidad está atrapada en una prisión emocional. El terror central no está solo en la brujería, sino en un auto borrado de identidad. Ella sacrifica a quienes para convertirse en lo que cree que los hombres quieren. Y la cinta muestra cómo el amor basado en la complacencia extrema y la idealización termina siendo destructivo tanto para quien ama como para quien es amado. La ironía final es que entre más Elaine intenta alcanzar el amor perfecto, más sola y destruida termina, sugiriendo que ningún amor construido sobre la negación del yo puede sostenerse. Esta película tiene una estética impresionante. Yo les cuento que antes de verla pensaba que era una película antigua, de lo muy bien que abarca esta vibra, pero en realidad es una película de recién hace unos años y tampoco trata de ocultarlo. De hecho, en el mismo film aparecen carros modernos, computadores, pero uno está tan inmerso en el mundo de la esposa tradicional que plantea Elaine que se siente muy de otra época. Y todo lo que está construido alrededor de la protagonista me recuerda mucho a Lana del Rey, tanto como en físico como en estética y como lo que Lana aborda en sus canciones y como ella también ve el amor un poquito. Muy buena película. No es tanto de sustos, pero sí del terror neto de lo que el amor supuestamente tradicional abarca. Luego pasamos a una gran ganadora de Oscar que fue Get Out. Esta película de Jordan Peele nos cuenta la historia de Chris Washington, un fotógrafo afroamericano que viaja con su blanca novia Rose a la aislada casa de sus padres, otra vez una aislada casa, para pasar el fin de semana y conocer a la familia. Aunque al principio interpreta las actitudes extrañas de la familia de ella como simple incomodidad frente a una relación interracial, pronto descubre comportamientos inquietantes entre los invitados y empleados de la finca, que casualmente son todos de raza negra. Y lo que parecía una reunión incómoda familiar se transforma en una pesadilla cuando Chris descubre un horrible secreto familiar. Y es que, spoiler alert, la familia pertenece a una red que secuestra a personas negras para apropiarse literalmente de sus cuerpos, debido a que los consideran más fuertes y resistentes. Acá la novia Rose es uno de los monstruos más perturbadores del cine contemporáneo porque usa el amor que él le tiene como herramienta de manipulación. Se presenta como una novia empática, protectora y aliada incluso, creando un espacio de seguridad emocional para él, cuando en realidad todo es una actuación diseñada para desarmarlo y entregarlo a su familia. Para ella estas relaciones con personas negras no son de amor, ya que ni siquiera los ve como personas. Al haber crecido en una familia blanca tan cruel, solo le interesa traficar a estas personas racializadas. Ve a Chris como un cuerpo para explotar, siendo también una metáfora moderna a la esclavitud.
una muestra perfecta del peligro que pueden enfrentar personas marginalizadas cuando entran en relaciones con alguien que pertenece a un grupo social dominante sin reconocer señales de poder o fetichización. Chris cree estar en una relación segura con Rose, pero el ser un hombre negro en una familia blanca ya de por sí lo pone en una situación donde puede ser violentado, porque el horror de la película muestra que la violencia no solo está en el racismo explícito, sino en cómo personas aparentemente progresistas, cuando han sido privilegiadas, pueden ignorar la humanidad y autonomía de otros y reducirles a objetos de deseo o simples recursos personales. Es totalmente la simetría de poder social en el amor. Y en este punto quiero hacer una mención honorífica de dos series en particular que creo que encajan muy bien con este tema del terror en el amor. La primera es The End of the Fucking World de 2017. Esta es una serie que no muchos conocen, pero a mí en su momento me encantó. La serie sigue a James, un adolescente de 17 años que está convencido de que es un psicópata. Y también a Alyssa, una joven más impulsiva y rebelde que está atrapada en un hogar bastante disfuncional. James planea que ella sea su primera víctima humana y quiere quitarle la vida, pero cuando Alyssa le propone escapar juntos de sus horribles vidas, ambos emprenden un caótico viaje por carretera lejos de sus familias. Durante el recorrido enfrentan diferentes situaciones de peligro, violencia y decisiones extremas que transforman su relación. Y así, en unión, empiezan a entenderse más el uno al otro y también a ellos mismos. James empieza a comprender que su aparente falta de emocionalidad proviene del trauma de haber perdido a su madre, mientras que Alyssa enfrenta el abandono y la negligencia que han marcado el por qué ella tiene un carácter tan complicado. Poco a poco ambos encuentran en el otro un refugio emocional en medio del caos. La serie explora el amor adolescente desde el puro trauma, la vulnerabilidad y el miedo al abandono. Y si bien ambos son personas turbias y complicadas y conflictivas y problemáticas, nos presentan también el por qué son así y cómo el enemigo en gran parte es realmente el mundo adulto. Estas familias rotas que los criaron, abusaron o abandonaron. Esta serie recuerdo que era súper famosa en Tumblr y es que tiene una estética también increíble. Y la otra serie que voy a mencionar es You, que creo que esta sí la conoce casi que todo el mundo. Y si bien no voy a decir que soy la más fan del programa, sí tiene cosas muy interesantes que vale la pena mencionar en esta temática. Acá nos hablan de Joe Goldberg, un librero muy inteligente, carismático y que está obsesionado con la idea del amor perfecto. Cada vez que se enamora transforma su interés romántico en una fijación peligrosa y extrema. Investiga la vida de sus parejas a través de redes sociales, vigila sus rutinas, manipula situaciones para acercarse a ellas. En serio que Joe desde el inicio es un peligro. Pero él se convence a sí mismo de que actúa por amor y elimina cualquier obstáculo, ya sean personas, secretos o vidas humanas que amenacen sus relaciones idealizadas. A lo largo de las temporadas él cambia de ciudad, de identidad, pero siempre repite el mismo patrón. Y es este hombre que construye relaciones basadas en control, obsesión y violencia mientras se convence de que él es un protector romántico y no un criminal. La serie funciona como una crítica al romance idealizado a la figura del buen chico totalmente. Joe representa una versión oscura de los protagonistas de las comedias románticas, de este hombre extremadamente persistente, atento y aparentemente sensible, pero que la verdad es que es acosador y posesivo. Cuestiona cómo muchos gestos románticos han sido culturalmente celebrados a lo largo de las décadas, pero en realidad eran invasión de límites, forzando a desaparecer el consentimiento. Una de las cosas que más rescato del programa es el papel de Love que interpreta Victoria Pedretti. Gracias, Victoria, por tanto. Y es que ella también representa acá en el programa qué pasa cuando estos hombres conocen a una mujer que es como ellos. Alguien que se comporta igual, que les hace las mismas cosas, que se obsesiona a ese nivel y que idealiza a ese nivel. Me gusta bastante ese Met Your Match que manejan. Luego tuvimos una película que también me encanta y es Midsommar. Este film de Ari Aster nos narra la historia de Dani, con una interpretación que merecía un Oscar de Florence Pugh. Acá, tras una devastadora tragedia familiar que ella vive, queda emocionalmente destruida y se aferra a su muy distante novio, Christian, quien ya quería terminar con ella pero permanece a su lado por culpa. Cuando Christian viaja con sus amigos a una remota comuna en Suecia para asistir a un extraño festival de verano, Dani decide acompañarlos. Y lo que comienza como una experiencia cultural en un entorno idílico, pronto se convierte en una pesadilla a la luz del día. La comunidad aparentemente amable es en realidad un culto pagano que practica rituales violentos, manipulación psicológica e incluso sacrificios humanos. Y a pesar de que el horror crece, Dani encuentra en la secta algo que no tenía en su relación ni en su vida, una sensación de pertenencia. Acá es un terror total a la soledad y el amor negligente. Usan el ambiente folclórico para representar una relación emocionalmente agotada. No es solo una película sobre un culto, es una historia sobre el dolor de amar a alguien que ya no está emocionalmente presente. El horror nace de la dinámica entre Dani y Christian porque, si bien él no es un villano explícito, sí es alguien indiferente, evasivo y emocionalmente ausente.
Acá la comuna Harga funciona como un espejo inquietante porque aunque es peligrosa y violenta, le ofrece a Dani algo profundamente seductor, que es empatía colectiva, validación emocional y comunidad, algo que literalmente no tenía en su vida de ningún lado. El culto explota exactamente el vacío afectivo que ella arrastra. Y, spoiler alert, el final nos convierte la ruptura amorosa en una catarsis extrema y perturbadora porque plantea una pregunta muy incómoda. Cuando no tienes nada en la vida y tus vínculos emocionales te han dejado emocionalmente hambrienta, ¿qué tanto estás dispuesta a aceptar por dejar de sentir ese dolor y ese vacío? ¿Qué importa que sea un culto si te sientes acompañada? Es fascinante lo que esto nos muestra. Quiero hacer una profundidad también del lado de lo del culto en un video a futuro sobre el terror de los cultos, porque la verdad es que yo tengo mis sentimientos encontrados referente a este final, ya que si bien sé que obviamente era una secta que era malvada en muchos sentidos, pues tampoco creo que fuera un mal final para Dani de alguna manera. No me odien por ello. De hecho, me recuerda mucho a una canción que se llama Is This a Cult, que le hice un review recientemente porque es del último álbum de Melanie Martínez, Hades. Y justamente en una parte de una canción hablan de una secta que te ofrece toda la felicidad del mundo y que te hace sentir muy bien, y a pesar de que sabes que es un culto, pues no quieres salir de ahí. Se me hace muy interesante. Luego vamos a una película de la cual ya hablé a profundidad en un video que tengo sobre las mujeres de Emerald Fennell, pero lo voy a abordar un poco con esto del terror en el amor, que es Promising Young Woman. Acá la directora nos cuenta la historia de Cassie Thomas, una retirada estudiante de medicina que fue marcada por un trauma del pasado, donde su mejor amiga Nina sufrió una agresión sexual y al ser ignorada por las autoridades, su universidad y quienes la rodeaban terminó quitándose la vida. Esto atormenta a Cassie diario en su vida, a tal punto que tuvo que dejar su carrera para dedicarse a exponer a hombres que intentaban aprovecharse de mujeres vulnerables. Un día, uno de sus antiguos compañeros de universidad, Ryan, reaparece y parece ofrecerle una oportunidad de amor y normalidad que la hace querer dejar atrás su deseo de venganza y abrir las puertas al enamorarse. Sin embargo, ella descubre algo terrible, spoiler alert, y es que este chico que ahora le encanta estaba presente cuando abusaron de su amiga, mientras lo hacían. Esta es una de las mejores muestras del terror de quienes se hacen pasar por buenos chicos, y en esta película estéticamente tan preciosa nos ponen un caballo de Troya con crítica feroz a la cultura de la violencia sexual y complicidad social. Acá nos muestran que los monstruos no siempre son evidentes y desagradables. La mayoría son supuestos buenos chicos, amables, exitosos e incluso aparentemente progresistas. Este romance, que le representaba una relación segura y reparadora, nos plantea una pregunta muy tortuosa de algo que se vive en el día a día, y es: ¿qué pasa cuando el hombre que parece bueno también ha sido cómplice del daño? ¿Qué pasa cuando no es quien generó el abuso como tal, pero sí quien lo permitió y quien no hizo nada? El terror no viene del abusador ni el asesino, sino de cómo a veces aquellos hombres de los que nos enamoramos han hecho cosas que le han destruido la vida a otras mujeres. Y es que en un sistema que protege la reputación y el futuro de los agresores, el amor no es suficiente. Luego vamos con una película que no es muy conocida, no sé por qué, pero a mí me pareció muy interesante, que es The Invisible Man. Dirigida por Leigh Whannell, nos cuenta la historia de Cecilia, que escapa de una relación marcada por el control extremo y el abuso psicológico por parte de su novio, Adrian Griffin, un millonario experto en tecnología óptica. Digamos que es como si fuera la ex de Elon Musk. Tiempo después de que se separan, le informan que Adrian se ha suicidado y le ha dejado parte de su fortuna. Pero cuando una serie de eventos extraños comienzan a destruir su vida y poner en peligro a quienes la rodean, Cecilia sospecha de algo que parecía imposible: el hecho de que Adrian siga vivo y haya encontrado la forma de volverse invisible para continuar acosándola y recuperar el control sobre ella. Esta película para mí es que es increíble. Aparte es protagonizada por Elizabeth Moss, la también protagonista del Cuento de la Criada, que saben que es una de mis series favoritas. La semana que viene subo video de las mujeres del Cuento de la Criada, así que si quieren verlo cuando lo publiquen, no olviden suscribirse y dar like. Pero acá nos presentan una poderosa metáfora sobre la violencia psicológica y el abuso de pareja. El verdadero monstruo no es que él se haga invisible, aunque también, sino que abordan lo que es un hombre incapaz de aceptar perder el control sobre la mujer que él creía poseer. Y es que imagínense si los esposos abusivos pudieran volverse invisibles para acosar a sus parejas. Dios, esto sería tenaz, y no estamos lejos. Retratan muy bien el gaslighting porque ella está segura de que alguien la está vigilando constantemente, pero nadie le cree. Acá Adrian manipula situaciones para hacerle creer a todo el mundo que ella es quien está perdiendo la cordura, y así todo el mundo duda de ella. Critica cómo muchas víctimas de abuso psicológico enfrentan incredulidad social e institucional, especialmente cuando el agresor es poderoso o respetado.
El terror es cómo escapar de una relación que controla tu vida, incluso cuando ya no estás con esta persona. Como tip les digo que esta película es tan buena que incluso el director de Obsession, la película que está en boca de todo el mundo recientemente y la última que voy a abordar en esta lista, dijo que este film era súper infravalorado y que realmente merecía mucho más reconocimiento, y estoy muy de acuerdo con él. Luego vamos a otra película que ya he hablado mucho de ella, pero es que me encanta y seguiré hablando de ella, que es Fresh. Acá la directora Mimi Cave nos sitúa en la vida de Noah, una chica que está cansada de las decepciones en las aplicaciones de citas y de los encuentros vacíos con hombres. Acá conoce por casualidad a Steve en un supermercado. Un hombre encantador y aparentemente diferente al resto, y que nada podría salir mal. Tras varias citas, ella acepta ir con él a una escapada de fin de semana en una mansión lejos de la civilización. Y de nuevo, ¿qué hemos aprendido? No vayan a una casa a lo lejos de la civilización, en especial si es con personas que acaban de conocer. Lo que parecía una escapada romántica se convierte, por supuesto, en una pesadilla cuando Steve termina drogándola y la mantiene cautiva. Allí ella descubre la aterradora verdad, mega spoiler alert, y es que Steve secuestra mujeres para mutilarlas y vender su carne a clientes millonarios en un macabro negocio clandestino. La película aborda lo vulnerables que terminamos siendo tras el agotamiento de las apps de citas y la sensación de conocer a una y otra persona de manera vacía sin ningún vínculo emocional real. ¿Qué pasa cuando el supuesto hombre perfecto termina apareciendo aquel que es atento, espontáneo y aparentemente más auténtico que aquellos que conocemos por internet? El terror surge cuando todo ello resulta ser solo una estrategia de manipulación cuidadosamente construida. Acá es puesto como un consumo de carne, pero abarca una gran metáfora referente a la trata de mujeres, en como muchas veces son las mismas parejas quienes terminan traficando a las chicas alrededor del mundo. Y la película aborda muy fuertemente el terror en el amor, no solo por la relación de los protagonistas, que en medio de todo sí tuvieron una relación romántica y Steve parece sí gustar de Noah en una retorcida forma, sino que aparte nos cuentan que Steve está casado con una mujer a la que en el pasado también traficó y mutiló. Al parecer a ella la liberó porque se enamoraron y la esposa, viviendo el propio síndrome de Estocolmo, permanece con el hombre que le amputó la pierna, Dios, y sigue con él sabiendo lo que le hace a otras mujeres, o tal vez solo está tratando de sobrevivir y siente que si lo deja él la va a encontrar y la va a matar, no lo sé, pero esta película es súper fuerte y nos devela hasta qué tipos de peligro extremo nos puede llevar el mundo de las citas y el romance. Después tenemos una película que nos robó una nominación al Oscar, al menos de actriz principal, que es Pearl, dirigida por Ty West y coescrita por la misma protagonista Mia Goth. Pearl nos narra una historia ambientada en 1918 durante la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española. Pearl vive aislada en una granja con sus complicados padres mientras su esposo Howard está luchando en la guerra. Ella sueña con una vida glamorosa lejos del campo, pero debe llevar una rutina asfixiante marcada por el control de su madre, una religiosa posesiva y la enfermedad de su padre, que está en estado vegetal. Desesperada por escapar, Pearl desarrolla una obsesión por convertirse en estrella y comienza a fantasear con una vida distinta. Un día conoce a un proyeccionista de cine que representa para ella la promesa de libertad, deseo y validación emocional que tanto necesitaba. Sin embargo, a medida de que sus fantasías chocan con la realidad y los cazadores de talentos le dicen que ella no tiene lo que se necesita para ser una estrella, también porque obvio nunca pudo explorar estos talentos porque su vida no se lo permitía, entonces ¿cómo iba a ser buena en ellos? El resentimiento, la soledad y la necesidad de ser elegida empujan a Pearl hacia una espiral de violencia y descontrol psicológico. Acá el terror es el amor como fantasía de rescate al vacío emocional. Ella no está satisfecha con su vida ni con la ausencia de su esposo, y proyecta sobre su ausente matrimonio una frustración más profunda, la sensación de estar atrapada y no ser vista. Ella no quiere solo un esposo, quiere una vida distinta, emocionante, donde finalmente se sienta especial. Por eso cuando el proyeccionista aparece, que me encanta que no tenga nombre, o sea, es literal el proyeccionista a secas, porque así representa como, pero ni siquiera lo veía como una persona, sino como una representación de sus fantasías, ya que él le mostraba la aventura, el deseo, el glamour, la posibilidad de huir. Pero siente que este hombre la liberará, pero la película muestra el peligro de convertir a otra persona en una salida emocional. Nadie puede sostener el peso de convertirse en la solución total de la infelicidad ajena. Cuando el proyeccionista ve aspectos perturbadores en ella, se asusta e intenta dejarla, la fantasía se rompe violentamente. El rechazo acá es el detonante del horror y activa algo devastador en ella, porque Pearl tiene un hambre inmensa de ser elegida, admirada y amada, y cuando no consigue esto, siente que su peor miedo se confirma, que puede que ella sea ordinaria y se quede atrapada para siempre en este horrible lugar por no ser suficiente. Y después de cometer una serie de atrocidades, vemos como su esposo vuelve y decide perdonarla e incluso ayudarla a encubrir sus crímenes, durando juntos toda la vida hasta viejitos, como lo vemos en la otra película de la saga X.
Creo que Howard no tenía la cabeza muy cuerda tampoco. E igual notamos que así él la ame, eso no es suficiente para ella y ella sigue teniendo que cometer actos violentos porque no supera el resentimiento que le genera el no haber podido ser alguien más grande. Luego tuvimos Bones and All. Esta película es del director Luca Guadagnino, que es un director cuyo cine me parece muy interesante, y acá nos ponen una historia ambientada en el medio oeste de Estados Unidos durante los años 80. El film sigue a Maren, una joven con una necesidad incontrolable de consumir carne humana. Tras ser abandonada por su madre, que también era caníbal, y su padre, que se cansó de encubrir las personas que su hija se comía, al cumplir 18 años decide emprender un viaje para encontrar a su mamá y entender el origen de su condición. En el camino conoce a Sully, un señor caníbal que es bastante inquietante y solitario y se obsesiona con ella. Y también conoce a Lee, un joven marginado con quien desarrolla un romance intenso mientras ambos sobreviven al margen de la sociedad. La película utiliza el canibalismo como una metáfora de la exclusión, el dolor, el trauma y el amor extremo. Maren y Lee deben enfrentarse al miedo de revelar sus partes más oscuras y preguntarse si es posible amar cuando sienten que su propia naturaleza puede destruirlos y a los que están a su alrededor. También explora el peso del trauma familiar y la herencia emocional, especialmente el temor de repetir la violencia de generaciones anteriores. Me recuerda un poco su forma de ser narrada a la serie que ya mencioné de The End of the Fucking World, pero de una manera como más extrema. En su tramo final, spoiler alert, Sully, el acosador de Marlene, termina quitándole la vida a Lee. Y él, en sus brazos, le pide a ella que lo consuma con todo y huesos, dándole sentido al nombre de la película, para ser parte de ella por siempre. El film convierte el amor voraz en algo literal, un vínculo tan absoluto que terminas consumiendo y siendo consumido. Lleva la idea de la devoción total a un extremo trágico y profundamente melancólico. Después tuvimos el slasher Hard Eyes, que es un slasher bastante peculiar, pero es curioso porque tiene una premisa que uno creería que va a ser mala, pero realmente es una película divertida. En esta película ambientada durante la noche de San Valentín, seguimos a dos compañeros de trabajo atrapados en una jornada nocturna mientras la ciudad vive bajo el terror del regreso del asesino de los ojos de corazón, un asesino serial conocido por perseguir y matar brutalmente a parejas enamoradas. Lo que empieza como una incómoda noche de oficina marcada por tensión romántica no resuelta entre ambos, se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir cuando el asesino invade el edificio. La película mezcla slasher, comedia negra y romance. Y acá no es el terror de amar, sino el terror de que si estás enamorado te pueden quitar la vida. Se satiriza las expectativas sociales alrededor del amor y de San Valentín. La película juega con tropos clásicos de una manera muy interesante. Maneja una tensión entre los protagonistas que no es tan convencional, pero igual se siente bonita de alguna forma. No les voy a decir quién era el asesino por si tienen la oportunidad de verla. A ver, no es tampoco la mejor película del mundo, pero es entretenida. Y el final sí denota cómo es muy curioso los lenguajes del amor que maneja cada persona y el cómo lo que tú puedes considerar que significa el amor, otra persona lo va a ver completamente diferente. En 2025 también tuvimos Companion. De esta película tengo todo un video resumiéndola y haciéndole análisis, pero quería incluirla también. Acá nos narran lo que parece ser un viaje romántico y divertido con amigos entre Iris y su novio Josh, pero todo se convierte en una pesadilla cuando Iris descubre una verdad perturbadora sobre su relación y sobre sí misma. Resulta que ella es un robot que su novio compró para satisfacerse. Atrapada en una dinámica marcada por el control, deberá luchar por recuperar su autonomía mientras el romance se transforma en rabia y venganza. Y es que me parece muy impactante porque esta película abarca algo que ya se está viendo en la vida real y es el preferir una novia de inteligencia artificial o robot a tener que respetar a una mujer o a una persona real. Explora el terror del amor donde una persona quiere una pareja perfecta, obediente y sin voluntad propia. Josh acá quiere compañía y afecto, pero rechaza todo aquello que hace real una relación. El libre albedrío de la otra persona, los desacuerdos, los límites, la autonomía. La película critica la fantasía de querer a tu lado a alguien que funcione como una máquina emocional siempre complaciente y diseñada para satisfacer tus necesidades sin cuestionar nada. Acá cuando Iris empieza a actuar como una persona real, Josh responde con total control y violencia. El horror está en la necesidad social de convertir el amor en obediencia, sin querer hacer nada por y para el otro. Luego también tuvimos en 2025 Together, que qué película, yo siento que esta es de las que más abarca el terror en el amor. Este film de Michael Shanks nos cuenta la historia de la pareja Tim y Millie, cuyos actores de hecho están casados en la vida real, y me encanta que sea una pareja que lleva tanto tiempo junta, quienes estén explorando en pantalla qué pasaría si te volvieras uno solo con aquel a quien más amas. Acá es la mera historia de
la que tiene apego ansioso con el que tiene apego evitativo. Ella quiere una relación súper entregada e incluso le propone matrimonio a su pareja y él es como, o sea, sí te amo, pero cálmate. Acá, a través de un terror corporal y psicológico nos muestran hasta dónde puede llegar la cercanía de las relaciones. Ellos se van a vivir juntos y en ello atraviesan tensiones emocionales, dependencia, desgaste, hasta que una fuerza extraña comienza a borrar los límites entre ambos de formas perturbadoras. Lo romántico y lo grotesco se mezclan, convirtiendo el amor en una experiencia tan absorbente como aterradora. Encaja en esta línea de terror contemporáneo que usa el género para hablar de miedos relacionales reales de una manera metafórica pero literal. En vez del amor idealizado, plantea la pregunta incómoda de hasta qué punto amar a alguien implica dejar de ser uno mismo. Muchas veces se romantiza en las relaciones la idea de ser uno solo, pero la película empuja esa fantasía al extremo textual. El amor deja de ser conexión y se vuelve absorción completa. Abordando la dependencia afectiva, el miedo no es solo perder a la persona amada, sino el descubrir que ya no sabes quién eres sin ella. El monstruo puede leerse como metáfora de relaciones donde los límites desaparecen y el amor se vuelve un horror cotidiano, donde a veces no sabemos cómo llevar el compromiso, la rutina, el resentimiento, el miedo al abandono y la negociación constante de una vida que estás compartiendo. Pero eso no quita que haya cosas de la otra persona que ames tener en tu vida, pero es un límite tan difícil. Acá no les voy a spoilear el final para los que no la han visto, pero se me hace muy interesante y una resolución muy coerciva de la historia. Y finalizamos con la película de terror más aclamada de lo que va del año, y yo creo que va a ser la más aclamada de terror del año, con unas actuaciones en especial de la protagonista impresionantes. Obsession. Este film de Corey Baker, que si me lo preguntan es el próximo genio del terror, nos narra la historia de Bear Bailey, que es un chico que está enamorado de su amiga con la que trabaja, Nikki Freeman. Un día después de que su gato fallece y está muy vulnerable emocionalmente, decide declarársele a Nikki y en una tienda mística compra un objeto llamado Sauce de un solo deseo. Pero cuando tiene la oportunidad de declarársele a su amiga, no lo hace. Y en vez de ello, utiliza el objeto para pedir que ella lo ame más que a nadie en el mundo. Para su sorpresa, se cumple esto y aprende a las malas la lección de ten cuidado con lo que deseas. Nikki comienza a actuar de forma extraña y obsesiva, como ese capítulo de Los Padrinos Mágicos. ¡No me extrañé! ¡No me extrañaste! ¿A dónde fuiste? ¡Al baño! ¡No me mientas! ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¡Dime lindura! Ella empieza a besar a Bear, a seducirlo y tienen una relación intensa y romántica. Sin embargo, sus amigos ven todo esto muy raro porque Nikki ya les había dicho que ella veía a Bear solo como un amigo y empiezan a cuestionar toda la situación. El comportamiento de Nikki se vuelve cada vez más perturbador, posesivo y violento, pero aún así Bear duda de romper el deseo porque él está disfrutando de alguna manera que la chica hermosa que idealizó esté con él y le dé atención y relaciones íntimas. O sea, él se acuesta con ella con todo y que sabe que no es Nikki realmente, sino un ente. O sea, todo mal. Y en un punto él descubre que el deseo solo terminará si Nikki o él muere. Entre todo esto, igual, Nikki sigue siendo súper emocionalmente inestable y empieza a hacer cosas como súper turbias. Incluso en una fiesta su conducta violenta empeora y se ataca a ella misma con una botella de vidrio en una escena que me encantó, súper turbia y súper bien llevada. Y realmente esto era una manifestación de la Nikki real tratando de salir de este cuerpo poseído y sometido que debía entregarle todo a un hombre del que ella no estaba enamorada. En un punto, la Nikki real logra tomar el control y le pide a Bear que la mate, pero él le responde con ay, pero ¿por qué es tan malo amarme? O sea, no seas cara dura, Bear, no te pases de veras. Al final, spoiler alert, Nikki ve a Bear coqueteando con su amiga Sarah, que de hecho estaba enamorada de Bear desde un inicio, pero Bear no le prestaba atención porque él prefería estar idealizando a su amiga Nikki, que le parecía preciosa y perfecta y bla 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 bla. Y al Nikki verlos, la asesina y lo mismo a otro amigo que tenían. Acá Bear intenta quitarse la vida comiendo pastillas para liberarse y liberar a Nikki, pero como es un cobarde, procede a vomitarlas. Pero antes de lograrlo, Nikki poseída pide el deseo de que él la ame también, así tan obsesivamente. Y cuando creemos que esto quedará en un amor zafado de la cabeza, Bear fallece y Nikki queda libre, aunque ya habiendo asesinado personas y obvio nadie le va a creer que era porque estaba maldita. La película sugiere algo muy fuerte y real y es que muchas fantasías románticas esconden un impulso controlador, en especial cuando los chicos idealizan a estas mujeres de las que creen que se enamoran. Bear cree amar a Nikki, pero en realidad ama una versión fantasiosa de ella. El horror surge de cómo él atrapó a esta mujer con su propia obsesión sobre ella y la obligó a sentir algo que ella no eligió. Él prefirió una versión artificial de amor antes que enfrentar un rechazo real. Ella pierde totalmente su agencia, sus sentimientos, sus impulsos e incluso su cuerpo terminan siendo sometidos a un deseo ajeno. El terror romántico es total en esta película y nos da la finalidad más realista y fuerte, que es: si necesitas quitarle la libertad al otro para que te ame, no es amor. Si el amor necesita coerción, manipulación o eliminación de elección, deja de serlo para convertirse en dependencia, control y obsesión.
Pero bueno, con todas estas grandes películas puestas sobre la mesa, ¿cuáles son mis conclusiones sobre el terror en el amor? Este trope sin duda nos expone cómo el amor quizás sea una de las fuerzas más peligrosas que experimenta el ser humano a pesar de todo lo hermoso que abarca. Y cuando un sentimiento tan visceral se desborda, puede transformarse en violencia, sacrificio, obsesión o destrucción. Acá se utiliza el horror para hacer visible lo monstruoso que puede esconderse dentro de algo tan cotidiano como enamorarse. Nos muestran el amor como refugio en un mundo hostil, sí, pero también como una trampa donde podemos perdernos a nosotros mismos. El amor puede ser consuelo, pero mal llevado también puede ser mecanismo de control. Y es que muchas de las peores cosas que las personas hacen en el mundo nacen por miedo a perder el amor, o no ser elegidas, o no soportar el abandono. Acá no hablamos de un miedo abstracto, sino de un miedo tangible en nosotros mismos. El temor a no ser suficientes, a ser reemplazados, a entregar demasiado, a confiar en quien no debemos, a quedarnos solos o desaparecer totalmente en otra persona. Es un monstruo de resentimiento, obsesión, duelo, negligencia y vacío emocional el que a veces nos aborda junto con este hermoso sentir del amor. Y quizá por eso estas películas son tan perturbadoras, porque muestran cómo la línea entre el amor y el horror no está lejos la una de la otra. Amar puede salvarnos del terror del mundo o convertirnos en algo aterrador cuando no sabemos sobrevivir a tenerlo o a perderlo. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuál es su película favorita del terror en el amor, cuál les parece más impactante y si me faltó alguna que les guste, déjenmela en los comentarios para darle una mirada. A ustedes mil gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados y nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo enorme.